Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, en esta mañana de bendición, de un gran momento, un gran privilegio, un gran honor de poder estar en este lugar adorando el nombre del Señor, conmemorando, como hemos dicho, su muerte y su resurrección. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle que sea el Señor el que obre en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos siga hablando a través de su mensaje. Amadísimo Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bondad, Señor. En tu nombre, que es sobre todo nombre, recibe gloria, recibe honra, alabanza, Señor, que nuestra vida sea una ofrenda para ti, Señor, una ofrenda, un olor fragante, papito lindo. En tu nombre, Cristo Jesús, glorificamos tu nombre. Al Hijo, al Espíritu Santo, Señor, reciben alabanza en esta mañana. Envía tu palabra, Señor, para que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, poner por obra ese mensaje maravilloso, Señor, hoy. En tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Él es digno y maravilloso. Amén. En esta mañana quiero hablar un tema que he titulado tiempos de limpieza. Definitivamente, cuando hablamos de la Santa Cena, debe venir a nuestro corazón esa memoria, ese tiempo de limpieza que debe de haber respecto a todo esto. Ustedes se recuerdan que el Señor, en esa noche cuando Él fue entregado, antes de compartir la Santa Cena, la Biblia dice que Él lavó los pies de sus discípulos y les dijo que los había lavado, y Pedro le dice: Señor, no me laves a mí, pero Él dice: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces Él dice: bueno, entonces báñame. No, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y luego les dice que su palabra, su mensaje es el que los ha limpiado a ellos. El mensaje de Dios, la palabra de Dios trae esa limpieza. Entendimos que hubo un tiempo de limpieza, de preparación también para con ellos en ese momento, en esa noche de ministrar la Santa Cena. Cuando nosotros hablamos un poco acerca de esa palabra limpieza, nos habla de pureza, de inocencia y de sinceridad. Nosotros tenemos que tener en este momento ese tiempo de purificación a nuestra vida, de volver a esa inocencia que Dios quiere que tengamos y de poder tener sinceridad. Definitivamente hemos de ser sinceros delante de nuestro Dios, y así debemos de vivir todos los días de nuestra vida. Así que quiero, en una palabra, muchos versículos que nos habla acerca de esa limpieza que debe haber y muchas cosas en las cuales nosotros nos debemos de limpiar. Pero yo encontré en el Hebreo 17:40, que nos habla de limpiar, y lo que nos dice acá es empujar para alejar. O sea, esa es una de las cosas en las cuales nosotros nos tenemos que limpiar. Según esta palabra, debemos de empujar para alejar. Entonces, para poder limpiarnos, nosotros tenemos que alejar ciertas cosas. Y cuando hablamos entonces de esa purificación, de esa limpieza que debemos de empujar para alejar, tenemos que analizar qué cosas deberían de ser. En algunas pueden ser personas. Pueden ser personas que tú tienes que de alguna manera empujar y alejarlas de ti. Hay personas que están muy contaminadas y lo que hacen es contaminar también la vida de otros que están buscando al Señor, y te debes de aprender a apartar y alejar de aquello que te está contaminando. Cuando uno normalmente empieza a caminar en el Señor, es muy importante empezar a alejarse de aquellas influencias, de aquellos amigos que te pueden volver a hacer caer en el pecado una y otra vez, que se burlan, que no entienden las cosas del Señor, y uno debe tomar una decisión muchas veces de alejarse de esas personas que te están llevando a ese pecado o a hacer lo mismo, y debes de aprender a alejarte, debes de aprender. Eso va a traer una limpieza en tu vida, debes de tomar la decisión. Por eso el Señor Jesús dice en su palabra que aún las malas conversaciones corrompen, ¿verdad? Las malas conversaciones vienen a contaminar el corazón de las personas, y tenemos que tener cuidado con este tipo de personas que son contaminables. Y es bien tremendo, porque cuando ustedes miran, el apóstol Pablo también dice que uno de los cuales no nos tenemos que sentar ni a la mesa ni comer con ellos
es aquellos que llamándose hijos de Dios estén viviendo como viven los del mundo. Con ellos ni aun comas, te tienes que alejar porque pueden contaminar tu corazón, porque lo tremendo es que ellos saben palabra, pero a veces la pueden tergiversar y ahí empieza a venir una contaminación a tu corazón. Entonces te debes de alejar de ese tipo de personas. También alejarnos quizás de actitudes que podamos tener, eso de empujarlas de nuestra vida, alejándolas para que venga un tipo de limpieza. Pueden ser también lugares donde tú te encuentres y tienes que tomar la decisión de salir de ahí, de salir de ese lugar, ese entorno, en lo cual puede ser también muy contaminable. Tienen que salir de ese lugar. Imagínense una persona que tal vez recibió al Señor y el lugar donde trabaja es un lugar, por decirlo, una persona que ha trabajado en la prostitución. Se tienen que salir de ese lugar y apartarse, irse para poder limpiarse de muchas cosas. Si no, vuelven a reincidir, vuelven a caer muchas veces en lo mismo y se torna lo que dice, que a veces pueden ser como la puerca, se recuerdan recién lavada, lo que hace es que se tira a la tierra, al lodo nuevamente. Yo no sé a cuántos les pasó, o tal vez aquí no tanto, pero a mí sí. Yo cuando estaba joven, más pequeño, tenía un perro, y me recuerdo que ese día lo bañé, lo limpié, lo dejé bien bonito porque estaba bien sucio, huelía mal, y entonces le di una buena bañada y cómo me costó porque no se dejaba. Y lo bañé yo y lo empecé a secar, y yo bien contento porque lo dejé limpio, pero nomás abrieron la puerta y allá lo que había era todo de tierra. ¿Y qué creen que va a hacer él? Se va a tirar en la tierra y jugaba, él jugando, ¿verdad? Yo viéndolo nada más todo sucio nuevamente, ¿verdad? Imagínense eso en lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que aprender entonces a limpiarnos y a empujar todo aquello que pueda estar contaminando nuestra vida, que pueden ser lugares o incluso hasta cosas, porque el apóstol Judas en 1:23 dice que nosotros debemos de tener misericordia de algunos, rescatarlos incluso del fuego como carbones encendidos, pero dice que aborrezcamos la ropa contaminada por la carne. Otras versiones dice la ropa contaminada por sus pasiones. Entonces hay cosas que incluso uno debe de aprender a sacar y a quitar porque pueden ser contaminables en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado en eso y pedirle a Dios que nos ayude para poder estar viendo todo esto y discernirlo y que no haya una contaminación en nuestras vidas. Quiero que leamos primeramente en Proverbios capítulo 10-18 para empezar a ver algunas cosas de las cuales nosotros nos tenemos que limpiar con la ayuda del Señor. Mira lo que dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es un necio. Entonces, ¿de qué nos tenemos que limpiar según esta versión? Del odio. Primeramente, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Pero dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es chisme. Es un necio, que propaga calumnia es necio. Entonces, hermanos, nosotros debemos de apartarnos y alejar eso de nuestro corazón. Y dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, ¿qué? ¿Declaramos nuestro odio? No, debemos de limpiar el odio que pueda haber en nuestro corazón. Debemos de limpiarnos de todo odio que pueda haber en nuestras vidas. Y hermano, el odio nos lleva a malos deseos. Cuando nosotros tenemos odio en nuestro corazón, eso va a hacer que nazcan malos deseos en contra de una persona. El odio nos puede llegar a amargar también nuestra vida, es decir, nos va a robar el gozo, nos va a robar la alegría, la felicidad que nosotros podemos llegar a tener. Cuando miramos este otro pasaje en el verso 12 de Proverbios, creo que no lo puse, pero nos habla acerca de que nosotros nos tenemos que limpiar entonces del chisme, porque dice que las personas que tienen odio en su corazón, tarde o temprano esa mentira nos va a llevar a muchos problemas en nuestro diario vivir. Aquí lo puse, en Proverbios 10:12, mira lo que dice. ¿Qué es lo que hace el odio? Dice: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no nos limpiamos del odio? Lo que van a ver, se van a empezar a despertar
problemas, se van a empezar a despertar pleitos entre nosotros. Y es muy importante entonces venir delante de Dios y alejar eso de nuestro corazón, no ser una persona que guarde el odio en su corazón, que guarde el rencor en su corazón. Por eso el Señor siempre dice, ¿verdad? Incluso en el tiempo de dar, ¿verdad? El tiempo de ofrendas, si tienes algo contra tu hermano, ponte a cuenta, limpia tu corazón, saca ese enojo, saca ese odio en tu corazón, no lo albergues más ahí. ¿Por qué? Porque el odio lo que va a hacer es que va a suscitar rencillas, va a traer problemas. Y mira lo que dice esta otra versión, que el odio lo que produce es más odio. El amor todo lo perdona. Entonces debemos de sacar de nuestro corazón el odio. Debemos de examinar si no tenemos odio en contra de alguien. Mira, hermano, hay quienes tienen tal vez un corazón un poco más fácil de poder perdonar las cosas. Pero también a veces depende qué fue lo que te hicieron. Hay gente que a veces dice, no, hermano, pero usted debe perdonar. Y sí, amén, yo estoy de acuerdo que hay que perdonar. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque a veces hay cosas tan difíciles, tan duras que nos pudieron haber hecho y que eso nos lleva a guardar ese odio y ese rencor. Entonces debemos de pedirle al Señor que nos llene de su amor para poder cubrir, como dice aquí, toda suerte de ofensas. Todo lo perdona, llenarnos de ese amor y sacar ese odio de nuestro corazón. Hermanos, aquí nosotros en este caminar, en este diario vivir que tenemos, ninguno es infalible. Todos tendemos a caer, a pecar o a ser atacados en una cierta área de nuestra vida. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros entremos en ese círculo vicioso del odio, que estemos peleando, que estemos enojados en nuestro corazón. Si tú no sientes nada en tu corazón por lo que te hicieron, por lo que dijeron, ya estás en paz, ya cuentas con Dios, gloria a Dios. Yo creo que eso es lo importante que debe haber en tu corazón. Si algo te hicieron, debes de sacarlo de tu corazón. A veces hay gente que se ha crecido con odio en contra de sus padres y no pueden olvidar lo que sus padres hicieron, odio en contra de sus hermanos, desde lo que sufrieron en casa, y guardan rencor en su corazón en contra de ellos. Y hoy es un tiempo que Dios nos da, es un tiempo de limpieza para sacar ese odio de nuestro corazón. Imagínense al Señor Jesús en la cruz cuando Él está ahí en ese lugar de tormento, sufriendo, y se burlaban de Él. Él no tenía odio en contra de nadie. Él estaba al contrario orando por los que les estaban haciendo un mal. Imagínense llegar a ese punto en nuestro corazón. Solo con la ayuda de Dios, con la administración del Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahí hay un siervo en el libro de Hechos, a Esteban, que fueran las mismas palabras. Cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando, él dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cerró sus ojos. No se fue con odio en su corazón. El Señor viene pronto, así que tengamos presente el poder sacar de nuestro corazón todo odio, el librarlo, empujarlo de nosotros, porque el odio lo que produce es más odio. Entonces, en el nombre de Jesús, ministrémonos delante del Señor, guardemos nuestro corazón, porque quizás tú ahorita dirás: bueno, me examino y gracias a Dios no tengo odio. Bendito sea Dios. Conserva así tu corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, guarda tu vida, porque en este caminar te pueden ofender, te pueden hacer algo, y cómo vas a reaccionar en tu corazón. Si estás entonces molesto, si estás con odio, debes de ministrarnos delante del Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor respecto a esto, cuando nosotros tenemos quizás ese odio, ese enojo, ese rencor. Dice el Señor en su palabra en Colosenses 3:13: no se enojen unos con otros. Más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿A cuántos del Señor los perdonó acá? Amén. Señor no tiene odio en contra de nosotros, Él no guarda ese rencor en contra de nosotros. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que ministre en nuestro corazón, que nos libre de odios, hermano, porque a veces cuando uno menos siente está odiando a una persona, cuando uno menos siente tiene un rencor en contra de alguien, cuando uno menos siente ya ahí en lo más profundo está ese enojo, ese malestar, y eso nos lleva a problemas, a pleitos. La gente que guarda odio en su corazón suscita problemas fácilmente, se mete en problemas fácilmente, porque ahí en su corazón hay algo que debe de ser ministrado. Pero hoy, hermanos, sabemos que la Santa Cena está acá.
el Señor nos limpia con su sangre, nos va a purificar nuestro corazón y que Él nos siga limpiando de guardar rencor. Que cuando la trompeta suene, tú estés limpio en tu corazón y no tengas nada en contra de nadie. Difícil muchas veces porque, ay hermano, lo que le pueda llegar a hacer a uno. Imagínense a aquellas personas que fueron traicionadas por su pareja. ¿Qué sienten en contra de él, en contra de ella? ¿Qué pueden sentir en contra de esa persona? En ese momento han de sentir enojo, han de sentir odio, han de sentir muchas cosas. Y solo la ayuda y el poder del Espíritu Santo puede llegar a sanar y a consolar ese corazón. Y fortalecerlo y hacer lo que Él también pueda perdonar con la ayuda de Dios. Y sí se puede llegar a perdonar con la ayuda de Dios, recordando que Él nos ha perdonado primero. De la manera que Dios nos perdonó, dice, perdonemos a los demás. Así que alejemos el odio de nuestro corazón, saquemos todo odio de nuestra vida. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 23, verso 7. Y dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, ¿qué debemos de alejar de nuestra vida? La mentira. La palabra de mentira vamos a alejar de nuestra vida. Y miren, el ser humano de por sí es mentiroso. El ser humano es mentiroso. Nosotros como padres a los niños nos tenemos que preocupar o les tenemos que enseñar a que no mientan. Ellos ya vienen, ya están como predispuestos a mentir. Ustedes como padres se han dado cuenta y han agarrado a sus hijos en alguna mentira. ¿Y de dónde la aprendió? ¿Será que de sus padres? Algunas veces puede ser que escucha que el papá y la mamá dicen mentiras, entonces él también puede estar diciendo mentiras. Como cuando un padre viene y cristiano cambió la llanta del carro y se pegó sin querer ahí con la llave, no sé cómo se sobó y se pegó, y entonces dijo una mala palabra y el niño escuchó. Pero pasó el tiempo. Entonces él tenía una reunión en su casa con hermanos compartiendo la palabra, y bien contento ahí entre todos, y el niñito iba en su bicicletita jugando así en el patio cuando no sé cómo se cayó y dijo las mismas palabras que el papá. Y el papá, imagínense, todo rojo, todo avergonzado, y dice: ¿de dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? El niñito callado, ¿verdad? Y no se atrevió a decirle: tú, de ti, ¿verdad? Tú lo dijiste. Entonces nuestros niños aprenden muchas veces. Si nosotros somos mentirosos, nuestros niños también van a ser peor todavía en sus mentiras. Y a nosotros como padres no nos agrada que nos mientan. Sin embargo, ellos ya lo traen desde pequeño, empiezan a decir mentiras. Yo recuerdo cuando estaba más joven todavía, salí de mi casa así a hacer un mandado, y que sí, me encontré un niñito pequeñito, no recuerdo cuántos años tenía, pero estaba pequeño. Y entonces yo le dije algo y me respondió con una mala palabra, pero una palabra bien grosera. Y yo lo vi, dije, le voy a decir a la mamá, ¿verdad? Para que lo corrijan a este. Y le fui a tocar, papá, y le dije, mire, le dije, fíjese que su niño me dijo una mala palabra, le dije. Y se me quedó viendo, y lo llamó, vení, le dijo, ¿es cierto? Le dije, no, dijo él. Entonces no, digo, ¿por qué no es mentiroso? Así me dijo, o sea, como que dice, vos sos el mentiroso. Y yo me le quedé, no, bueno, le digo, bueno, usted no lo cree, no, pues. Y me fui. Pequeñito el niño, una gran palabra, y cuando dice frente a su mamá, no, dice, bueno, dice, porque los niños no mienten. ¿Será cierto eso? Dice, hay un dicho que algunos dicen, es que el bolo y el mentiroso, el bolo y el niño dicen la verdad. No, el bolo, ¿usted cree que le va a decir la verdad el bolo? Lo para el policía, ¿cuántas cervezas se tomó? 2. Es que estoy cansado y me desvelé. Es mentiroso. Y el niño también tiende a mentir, la niña tiende a mentir. Y nosotros tendemos muchas veces a mentir. Como decía, a veces en la punta de la lengua tenemos las mentiras de cuando sentimos, ya salió la mentira. Pero hermanos, nosotros debemos de tener cuidado de eso. Debemos de cuidarnos cada día y decirle al Señor que purifique nuestra forma de hablar y que quite toda mentira. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21:8, dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. O sea, mentir no es algo sin importancia. El Señor Jesús dice en su palabra que Satanás es el padre de la mentira.
Y en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es la verdad. Entonces todo aquel que vive diciendo mentiras, que está acostumbrado a estar mintiendo, hermano, está influenciado por el enemigo, está influenciado por Satanás. Cuando nosotros miramos, es tremendo porque hay algunas, tal vez unas dos interpretaciones o algunas otras. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pedro le dice al Señor que nunca te acontezca tal cosa? Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones las cosas en tu mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales? Entonces la primera interpretación que se dice es de que él está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque posiblemente Satanás estaba influenciando a Pedro para que dijera eso. Entonces él le dice, apártate de mí, Satanás, y luego le dice a Pedro, ¿por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo? Es una interpretación, como que estaba ahí Satanás influenciando a Pedro. Pero la otra pareciera como que el Señor le dice, mira Pedro, estás hablando como habla Satanás, estás actuando como Satanás habla, estás actuando como fueras un diablo. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no estás actuando como Satanás. Entonces muchas veces en la mentira podemos estar actuando como Satanás o influenciados por Satanás, porque Él es el padre de la mentira. Pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos lave nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra boca, y que quitemos toda mentira. Hermano, tarde o temprano la mentira sale a luz, la verdad la va a evidenciar. Y debemos de ponernos a cuenta delante del Señor y pedirle que Él nos ayude. Mira lo que dice el Señor en el Salmo 51:6. ¿Te recuerdas el Salmo 51 escrito por David cuando pecó con Betsabé? Y él dice en esta palabra, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra versión, la palabra de Dios dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. ¿Por qué escribe David este salmo? Cuando algunos dicen que había pasado más o menos un año cuando David comete su pecado con Betsabé y nadie sabía nada y él estaba calladito. Él no había dicho nada, nada había pasado, ya había puesto a Urías al frente de la guerra para que lo mataran, ya estaba con Betsabé y él estaba calladito, tranquilo. Cuando llega el profeta Natán y le dice esa historia, ¿verdad? Le dice, mira, hubo un hombre muy rico, había un hombre muy rico, pero de repente vino alguien a visitarlo. Y él tenía muchas ovejas, no quiso tomar una oveja que tenía, sino que le quitó la única oveja que tenía un hombre pobre, que era la única oveja de él, que la trataba como si fuera su hija, y él la sacrificó y se la comió con el invitado. David se indigna, se llena de enojo y dice, ese hombre debe pagar su pecado, debe pagar lo que hizo. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Tú has pecado. Tú tenías muchas mujeres. Si hubieras pedido, mira, le dice el profeta, si hubieras pedido, Dios te hubiera dado más. Pero ¿por qué tomaste la mujer de un hombre? La única esposa que tenía él. Porque él había pecado en oculto. Él había vivido una mentira durante ese tiempo. Pero Dios sacó a luz y le dice, tú en oculto, ¿te recuerdas? Pecaste, hiciste esto. Pero en público saldrá tu pecado. Y por eso vemos más adelante al hijo de David, Absalón, cuando se revela, a él le dan la idea y le dice, mira, acuéstate con las concubinas de tu papá, para que el pueblo vea que ahora tú eres el rey y estás tomando posesión de las cosas del rey. Y sí, dice Absalón, y se acuesta enfrente de todos, en las carpas, ¿verdad? Manda a jalar todas las concubinas y se duerme con las esposas de su padre. Y salió en público el pecado de aquel hombre que en secreto lo había cometido. Entonces, amados hermanos, Dios ama la verdad en lo íntimo. Hoy es un tiempo de intimidad. Es un tiempo donde tú debes de sincerar tu corazón delante de Dios, de pedirle a Dios misericordia, de pedirle a Dios que te ayude a dejar de vivir en una mentira. Si estás viviendo en una mentira, debes de salir de eso. Hay gente que está viviendo lamentablemente de mentira en mentira, en mentira, en mentira. Y un día eso va a salir a luz, un día te va a alcanzar la mentira. La Biblia dice incluso más adelante que los que no amaron la verdad, un espíritu de engaño viene en ellos
para que crean la mentira, por cuanto estaban ejerciendo la mentira. La mentira tiene consecuencias, no es cualquier cosa. La mentira trae consecuencias de parte de Dios, trae juicio de parte de Dios, y como consecuencia no se hereda el reino de los cielos. Hermano, el nacido de nuevo no vive en la mentira. El nacido de nuevo no es un mentiroso. Lucha en contra de ello y va alejando la mentira cada día más, y la mentira de su corazón. Sin embargo, hoy vemos cuántas personas en la iglesia no son mentirosas. ¿Cuántas personas en la iglesia no mienten y se les hace fácil y no se dan cuenta que es un grave peligro, que es un gran pecado delante de Dios, que él está constituido como el padre de mentiras, Satanás? Él es un mentiroso desde el principio. Así que como hijos de Dios debemos de alejar toda mentira de nuestra vida y decirle: Padre, líbrame. Si yo he dicho mentiras, si he dicho cosas que no son, por favor perdóname. Ayúdame a cambiar, ayúdame a dejar eso. Hay un pasaje que, parafraseando, lo dice así, creo que es Proverbios o Salmos, pero da a entender que hay personas que no cambian lo que dicen o lo que han hecho, aunque les venga en consecuencia algo a sus vidas. Aunque algo malo les suceda, ellos no mienten por eso. No mienten. Aunque venga algo malo, ellos no van a mentir, sino que se van a sostener en la verdad. Y hermano, a veces, ¿cuántos de nosotros no estaríamos dispuestos a mentir para salvar nuestra vida? No, hombre, mira, usted diga que esto y el otro, hombre, ahí así no le pasa nada. Sí, dice uno, y con tal de salvar su vida, uno vive en una mentira. Pero no será un círculo vicioso donde Satanás nos quiere meter y contaminar nuestra vida para ser mentirosos. Nosotros debemos de estar llenos de aquel que es la verdad. Como dijo, la verdad no es algo, la verdad es alguien, la verdad es Cristo Jesús. Y Él quiere morar en tu vida, quiere morar en tu corazón para alejar toda mentira de tu boca. ¿Cuántos problemas no hay en los hogares a causa de las mentiras? Cuando sale a luz todo, hermanos, matrimonios se han destruido porque han estado guardando una mentira. No hay verdad en ellos, sino que se mienten unos a otros. Y lo que se cosecha, eso se siembra, y entran en ese círculo vicioso, ese círculo de mal, de la mentira. Y después esa casa se vuelve la casa de la mentira, porque ahí todos son mentirosos. Pero que Dios nos ministre, nos ayude, y que podamos alejar esto de nuestro corazón en el nombre de Jesús. El pasaje que leímos anteriormente estaba relacionado con los mentirosos. Lo primero era acerca de alejar de nosotros la mentira, y luego decía que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, sacar nosotros la mentira de nuestro corazón, sacar el odio de nuestro corazón, porque eso lo único que va a despertar, como decía, era rencillas y era problemas. Que Dios purifique nuestro corazón hoy y nos capacite, hermano. Mira qué hermoso es que en esta vida te hagan lo que te hagan y tú tengas un corazón limpio. Eso es precioso. Ese es tener el corazón de Jesucristo. ¿Acaso no le hicieron y le deshicieron un montón de cosas, pero Él tenía en su corazón limpio? La Biblia dice que cuando estaba en el Getsemaní, todos lo abandonaron, pero Él nunca los abandonó. Él siempre los amó. Entonces tengamos nuestro corazón limpio de cualquier odio, de cualquier enojo. Vamos a ver entonces otro concepto respecto a esto de poder alejar. Y vamos a ver Proverbios 22:10, dice la palabra del Señor: aleja de ti al buscapleitos y se acabarán los problemas. ¿Pero qué hago, hermano, si mi esposo es el buscapleitos? Bueno, entonces pídele a Dios que eso que él tiene o ella tenga se aleje. Porque, hermano, hay matrimonios que de verdad, hombre, solo viven peleando y todo es un pleito y todo es un problema. Eso hay que sacarlo del matrimonio. Si no, no va a poder prevalecer. Ese matrimonio no va a durar. ¿O a quién le gusta estar en pleito todos los días? ¿Será agradable vivir en problemas todos los días? Entonces, si tú eres a veces ese buscapleitos, pídele al Señor que limpie tu corazón, que saque eso de tu corazón, porque hay gente que es fácil para pelear, le gusta a veces pelear y estar en contiendas. Y a veces, hermano, ¿saben quién es el buscapleitos? ¿Saben quién puede ser un buscapleitos? Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 26:20. Si no hay leña,
se apaga el fuego. Si no hay chismes, se acaba ¿quién? El pleito. Entonces, ¿quién es el buscapleitos? ¿O cómo es el buscapleitos? ¿Qué actitud tiene el buscapleitos? Es chismoso. Aleja de tu vida al chismoso. Aleja de tu vida al buscapleitos. Aléjate. Porque esto solo va a tener problemas. Entonces, si no hay leña, se apaga el fuego. Y si no hay chisme, se acaba el pleito. Con carbón se avivan las brasas. Con la leña se aviva el fuego. Con el pendenciero se inician las discusiones. Entonces, aleja a las personas que son pura leña, hermano. Puro carbón en tu vida. Y que solo van a tener esos problemas. Y sobre todo, pues aleja también eso de tu corazón. Yo siempre he dicho que una de las soluciones para alejar al chismoso de ti, aquel que le gusta el chisme o que dice que no le gusta pero lo entretiene, una de las cosas es que lo pongas a orar. Ponlo a orar. Cuando te llegue a dar el chisme de alguien que vio que esto, que el otro, entonces dice, hermano, bueno, tú lo viste, tal vez el Señor te lo reveló, doblemos rodillas y oremos por él. Y yo te aseguro que ya no te va a volver a buscar para el chisme, porque tú le estás cerrando la puerta, estás alejando eso de tu vida. ¿Cuántos problemas no hay por los chismes? ¿Cuántos problemas, cuántas divisiones, cuántas familias no se van de la iglesia, se alejan del Señor? ¿Por qué? Porque no han podido alejar la leña de su vida. No han podido alejar al chismoso de su vida. Que Dios nos ayude. Porque cuando uno menos siente, a veces ya está en un chisme, a veces ya está oyendo chismes, y uno es contaminado a través de los chismes. Entonces, hermano, alejemos el chisme de nuestra vida, o las personas que no entienden, que deben de apartarse de ello. ¿Se recuerdan que la palabra del Señor también dice en Proverbios que el Señor aborrece 7 cosas? Y dentro de una de ellas es el que pone división entre hermanos. ¿A causa de qué? Del chisme. A causa de los problemas. Entonces, aleja al pendenciero, al problemático de tu vida, y si eso está en tu corazón, pídele al Señor. Ya no seguir siendo un hombre, una mujer, que todo lo vuelve problema. Hay gente que no se le puede decir nada porque todo lo hace un problema. Y es lamentable, porque no deberíamos de caminar así ni de actuar así delante del Señor. En la iglesia lo que necesitamos es gente que tenga un corazón dispuesto, gente que quiera trabajar, que quiera salir adelante, pero no gente que esté peleando por cualquier cosa. Hay gente que llega a las congregaciones a hacer problema. Hay gente que quiere a través de su consejo gobernar a las personas, gobernar a las autoridades, y si no se hace lo que se dice, empieza a hacer problema, empieza a molestar. ¿Por qué? Porque es pendenciero en su corazón, es problemático en su corazón. Y yo siempre he hablado respecto a esto porque eso lo he aprendido. Yo el consejo lo doy, si alguien lo quiere tomar, bueno, si no lo toma, yo no lo puedo obligar a través de mi consejo. Como cuando un profeta hace años le dijo al apóstol Otoniel Ríos Paredes que él tenía que hacer ciertas cosas. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a orar y le voy a pedir al Señor que así sea. Y él empezó a orar, a pedirle al Señor, pero no hizo rápido lo que el profeta decía, y el profeta empezó a andar con el pueblo. No, yo ya le dije al apóstol lo que tiene que hacer y no lo hace, pero yo no sé por qué no lo hace. Y empezó a meter cizaña, empezó a hacer problemas, y un día lo llamó el apóstol y le dijo, mira, le digo, tú eras el profeta de esta misión, ya no lo eres. Ya no puedes seguir así. Estás dividiendo al pueblo, eso no es así. Entonces nosotros debemos de tener cuidado y a veces tener carácter para alejarnos a veces de ese tipo de personas. Yo recuerdo que cuando empezamos a buscar del Señor, y a algunos les he contado, y pasa algo que después te voy a decir, de lo cual también tenemos que ser libres y limpios de eso, pero yo recuerdo que empezamos a buscar al Señor, y en ese tiempo de búsqueda teníamos a unos amigos, a una pareja de esposos. Ellos no conocían al Señor, pero cuando nosotros íbamos a beber, nos íbamos al puerto, a algún lado, hermanos, era para pelear. Ellos salían y peleaban. No había un momento de paz, era una salida y era pelea. Pero eran nuestros amigos, ¿verdad? De parranda y todo. Y entonces, pero nosotros miramos todo el tiempo peleando. Y llegó un día que empezaron a pelear y de repente empezamos a pelear con mi esposa. Sí, que mira, que no sé qué, y empezamos a pelear. Y entonces luego los fuimos a llegar a su casa y nos fuimos. Y yo le dije, mira, le dije, eso no está bien lo que estamos haciendo. Porque te das cuenta que ellos cómo pelean, por todo pelean. Y ahora nosotros también ya estamos peleando. No, nosotros debemos de tomar una decisión.
No podemos ser así. Hermanos, de verdad, vi delante de Dios que todas las salidas que hacíamos, incluso si ese día no íbamos a parrandear, era para pelear. Peleando, puro el gato y el ratón. Entonces nos empezamos a alejar. Empezamos a buscar al Señor nuevamente, y de hecho nos hicieron caer un par de veces, hermano, yendo a la iglesia, y nos agarramos al puerto, pues a pasar una gran parranda. Pero el Señor empezó a limpiarnos y nos empezó a alejar. Lo que hicimos la última vez, les hablamos del Señor, pero ellos no querían nada con el Señor y empezamos a orar por ellos. Dijimos, Señor, envía a alguien que les hable del Señor, que puedan buscarte, porque a nosotros están siendo piedra de tropiezo y estamos contaminándonos por la vida de Dios. Todavía no estábamos fortalecidos en el Señor. Entonces, amados hermanos, hay veces que debemos de tomar decisiones así, de personas, de amistades que nada más te están contaminando y que están haciendo un problema en tu vida y que pueden llevarte a problemas incluso dentro de tu matrimonio. Y tienes que aprender a alejarte de todo ello, a separarte en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude. De esto hay tanto que hablar, pero que Dios nos ayude, hermanos, a limpiarnos de todo eso. Fíjense, hace muchos años en la iglesia de Guatemala surgió un problema entre dos familias, y problemas y todo, y tratando de resolver y todo, y no quisieron, y nadie se dio para que se resolviera, y se van de la iglesia. Y cuando se van de la iglesia, después, hermanitos, ellos ahí juntos como que nada, y ellos eran los del problema, y siguen como que nada, buscando adelante tantas cosas, y no se alejan. Cuando ya, yo no estoy diciendo, hermanos, que si hay un problema que tú te alejes y no se resuelve, no, se puede resolver, pero cuando hay gente que es problemática, tú tienes que tomar la decisión de apartarte, te va a meter en problemas, y solamente pedirle al Señor y orar al Señor que Él obre en el corazón de cada uno de ellos, pero sobre todo que ore en tu corazón, que obre en tu corazón, que obre en mi corazón, para que se termine el pleito. ¿Cuántos quieren que haya paz en las iglesias? Que haya paz en los hogares. Entonces debe empezar por nosotros. Señor, si yo soy una persona que tiende fácil a pelear, a ser pendenciero y que le da lugar al chisme, límpiame, lávame con tu sangre esta mañana, aleja de mí el ser una persona busca pleitos, una persona problemática en el nombre de Jesús. Y como he dicho, cosas que salen a luz. Si yo te pregunto, ¿eres tú problemático? Tú dices, no, yo no. Es puro angelito, ¿verdad? Solo te hacen falta las alas y tu aureola. No, tú no eres problemático. No, el problemático sale a luz en medio de ciertas circunstancias. Ahí sale a luz y somos problemáticos. Si empezamos a hacer problemas, empezamos a alegar por cosas que no deberíamos, entonces somos problemáticos. Y eso lo deberíamos de sacar de nuestro corazón. Deberíamos de limpiarlo y pedirle a Dios que nos ayude. Hoy en Santa Cena, alejemos todo eso de nuestro corazón. Amén. Vamos a pasar a otro. En el Salmo 119, 39 dice: aleja de mí la vergüenza a la que temo, porque tus normas son sabias y justas. Entonces debemos de pedirle al Señor que Él aleje de nosotros cualquier tipo de vergüenza que nosotros podemos tener todavía. Muchos a veces se han alejado de la iglesia porque tienen vergüenza por algún pecado que cometieron. Y entonces lo que hacen es mejor irse a la iglesia, o ya no llegan a la iglesia. No, hermano, fíjese que es que yo lo que hice, lo que cometí, a mí me da vergüenza ir a la iglesia. No, pues para eso hay que venir a la iglesia, para que seamos nosotros sanados de toda vergüenza. El apóstol Pablo dice que nosotros hicimos antes sin el Señor cosas que nos avergüenzan. Pero eso fue antes, hoy hay que sacarlo. Y aún en el Señor, si fallamos o cometimos un error, un pecado o algo, hay que sacarlo en nuestro corazón y pedirle a Dios que aleje de nosotros esa vergüenza, porque esa vergüenza nos va a inhabilitar en la búsqueda con Dios, en el servicio a Dios. Miren lo que dice en Lamentaciones 1:8. Dice: Jerusalén cometió un gran pecado y por eso se volvió impura. Todos los que la estimaban ahora la desprecian porque la han visto desnuda. Ella se lamenta y se aleja avergonzada. Miren cómo se sentía aquí Jerusalén, dice. Se sentía avergonzada y se alejaba. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado, estaba impura y porque habían visto su desnudez.
¿Qué fue lo que sintió Adán y Eva? Uno de los primeros síntomas cuando pecó. Se sintió desnudo y se sintió avergonzado delante de Dios. Le dio vergüenza presentarse delante de Dios. Se escondieron. Y el Señor les dice: ¿y por qué ustedes se escondieron? Es que te oímos y tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos. Y hermano, la vergüenza, el pecado avergüenza. Y todavía hasta la fecha es un tipo de vergüenza que se tiene en la desnudez. Pero nosotros sabemos que esto va más allá y lo habla acerca de lo espiritual. Ellos, hermanos, se fabricaron, como dice la palabra de Dios, hojas para cubrirse. Sin embargo, el Señor dice, y hoy nos recuerda eso: ¿por qué te vas a cubrir con hojas para cubrir tu vergüenza? Si lo que yo he hecho por ti es que he hecho un sacrificio para ponerte pieles sobre tu vida, para que tú dejes de tener esa vergüenza en tu corazón y en tu vida, y que ya no vivas más avergonzado. Porque pueden haber cosas que avergüenzan, hermano, pero pidámosle a Dios que nos ayude. Dios es bueno y nos perdona. Él nos limpia. Y es una palabra de restauración que Dios trae, de oportunidad para muchos que quizás han cometido un pecado, muchos que se sienten avergonzados, que se sienten desnudos, se sienten sin cobertura. Hoy el Señor te recuerda y te dice que aunque hayas cometido pecado, aunque vayan a venir consecuencias sobre tu vida, Él está dispuesto a perdonarte y a cubrirte por medio del sacrificio del Cordero, y que Él quite toda vergüenza de tu vida, en el nombre de Jesús. Que se aleje la vergüenza de tu corazón. Que Dios nos ayude y nos limpie para que nosotros podamos ser libres de todo esto. Solo lo que Él pide es que nos arrepintamos, que le pidamos perdón al Señor, porque Él nos va a limpiar de toda vergüenza. Hace un tiempo visitamos a una familia, y la hija, una de las hijas de ellos, estaba embarazada sin casarse, y el joven no se hizo cargo de ella. Entonces fuimos a visitarla, a ver a su bebé. Una bendición, Dios en medio de todos nuestros errores, ¿verdad? Es bueno. Nació su bebé bien precioso, sano, y ella estaba bien, gracias a Dios también, físicamente. Pero oramos por el bebé, oramos por ella, y cuando estábamos ahí orando, el Señor le dio una palabra y le dijo: yo hoy quito tu vergüenza. Te has sentido avergonzada, pero yo te perdono. Búscame y sírveme. Y empezó a llorar, porque eso era lo que sentía en su corazón. Se sentía avergonzada. Pero hermano, Dios nos puso a nosotros no para avergonzar a las personas, incluso Dios nos puso a nosotros para dar palabras de amor, de restauración. No podemos actuar como el hijo de Noé cuando vio a su papá. ¿Qué fue lo que hizo? Vio la desnudez de su padre y fue a contarlo a sus hermanos. Pero los hermanos no, ellos entraron, dice, de espaldas, con un manto sobre sus hombros, y cubrieron a su padre su desnudez. Nosotros no podemos estar proclamando a los cuatro vientos la desnudez de alguien, sino hemos de pedirle al Señor que Él obre, que Él toque el corazón de cada uno y que nos ayude a arroparlos con las pieles del Cordero, para que esa vergüenza sea quitada y que no estemos nosotros acusando ni señalando, sino que compartiendo la bondad y la misericordia de Dios que hace con todos aquellos que sienten vergüenza. Dios tiene una oportunidad de restauración para sus vidas. Así que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Y si en algún momento te sientes avergonzado, avergonzada por algo, ve delante de Dios y dile: Señor, quita esa vergüenza que siento en mi vida. Por favor, ayúdame y ministra mi corazón. Y si sientes o conoces a alguien que está avergonzado por algo, ministrale en este momento el amor, el perdón y la oportunidad de Dios a su vida, y que Él lo quiere arropar. Amén. Vamos a leer este otro en el Salmo 103:11. Mira lo que dice la palabra del Señor. El fiel amor que tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados. ¿A dónde se los llevó? Tan lejos de nosotros como lejos está el oriente y el occidente.
Miren, esto es algo que Dios hace para traer una limpieza a nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? Aleja el pecado. Y hoy, a través de la Santa Cena, de este tiempo de hacer memoria de su muerte, de su resurrección, de su sacrificio, Él nos viene a recordar que Él ha alejado y está alejando el pecado de nosotros. Tan lejos está el oriente como el occidente. Pero algo que hemos visto y hemos encontrado acá, como en otros versos, es que en este lugar estaba escondida la cruz del Señor, el sacrificio del Señor. Porque en ese salmo dice: su amor es tan inmenso como el cielo. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Cielo y tierra. Y luego dice que Él alejó nuestros pecados como están lejos, ¿qué? El oriente del occidente. Y entonces cuando tú ves, ahí está en ese salmo formada la cruz de Dios, recordándote que Él alejó el pecado de ti, de mí, pero tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que ir el Señor en la cruz, y su amor es tan grande como el cielo y sobre la tierra, y Él ha alejado nuestros pecados del oriente hacia el occidente, como están tan lejos, recordándote el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí en la cruz, y que Él viene a alejar nuestros pecados, y que los aleje y estén tan lejos hasta el fondo del mar, como dice la palabra del Señor, donde Él ya no se acuerda y nosotros tampoco nos acordemos ya de ellos. Si el Señor te perdonó un pecado, ya no lo traigas a memoria, no lo traigas a luz. Recuerda que el Señor te perdonó. No hay más. El Señor te perdonó. Si ha habido un arrepentimiento genuino y verdadero, el Señor te perdonó. Y pídele a Dios poder vencer al acusador. Conocí a un hermano que pasó muchos años librando una batalla en contra del acusador. Tremendo. Más de un año llorando, pidiéndole a Dios porque no se sentía perdonado por lo que había hecho. Anteriormente él compartía la palabra, él servía, pero después de ese pecado él se sentía tan indigno, se sentía de lo peor y no quería buscar, no quería servir al Señor. Pero el Señor empezó a hacer una obra preciosa en la vida de él, y de la vida de él lo fue limpiando, lavando, y hoy nuevamente está predicando al Señor su palabra, le está sirviendo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande como el cielo sobre la tierra, y ha alejado nuestros pecados del oriente como el occidente, y Él no se acuerda más de ellos.